¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Qué gusto, qué alegría, qué gozo que nuevamente podamos conectarnos para seguir edificándonos juntos, seguir aprendiendo lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar durante este día. Vamos a continuar escudriñando esta maravillosa carta, la primera carta de Pedro. Hoy vamos a estar desarrollando lo concerniente al tercer pasaje del capítulo 2. Espero que este tiempo sea de mucha edificación para sus vidas, que sea de mucho aliento. Hay un mensaje llenísimo de esperanza y de fortaleza en el pasaje que vamos a estar desarrollando en este día. Vamos a estar considerando el capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es interesante cómo comienza el desarrollo de este pasaje el apóstol Pedro. Veníamos conversando en el pasaje anterior y habíamos estado viendo en el pasaje anterior, veníamos hablando acerca de la piedra viva en el capítulo 2, versículo 4, una referencia a Jesús, piedra viva, que el autor nos va a decir que fue desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es preciosa y escogida. El autor viene hablando de Jesús, viene hablando de que Él es la principal piedra del ángulo, viene hablando de que a Jesús también lo rechazaron, los hombres lo desecharon, pero para Dios Él es precioso y escogido. Y hay un mensaje detrás de lo que vemos en el versículo 4 que tiene que ver con el contexto en el que se encuentran los destinatarios. Recuerde que los destinatarios han sido expatriados, son desechados por los hombres, pero Pedro le está diciendo, al igual que los hombres desecharon a Jesús, los están desechando a ustedes, pero como Jesús es precioso y escogido para el Padre, así también ustedes son preciosos y escogidos para Dios. Eso es lo que veníamos desarrollando en el pasaje anterior. Ahora bien, en el desarrollo del pasaje anterior, el autor va a hacer una clara diferencia, un claro contraste entre los que no creen y los que creen. Hay una evidencia a lo largo de todo el pasaje y contrastes entre los que creen y no creen. ¿Por qué decimos esto? Fíjense, por ejemplo, lo que dice ahí el versículo 5 del capítulo 2. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa. Fíjense el final del versículo 6, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, versículo 7, pues los que creéis, él es precioso. Pero, aquí está el contraste, para los que no creen, la piedra que los edificadores desechados ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hay un claro contraste, hay una diferencia entre el que no cree y el que cree. El que cree, para el que cree, Jesús es precioso, Jesús es escogido, él no va a ser avergonzado, según el final del versículo 6. Pero en el versículo 7 el contraste es que aquellos que no creen tropiezan en la palabra, tropiezan con la roca y caen producto de su desobediencia. Ahora bien, ¿cómo comienza el versículo 9? Porque termina el versículo 7 y versículo 8 hablando acerca de los que no creen y la posición espiritual en la que ellos se encuentran o en la condición en la que ellos se encuentran.
Pero ¿cómo comienza el versículo 8? Pedro vuelve a referirse a los destinatarios, a aquellos que creen, a aquellos que han puesto y depositado su confianza en el Señor. Fíjense la primera expresión del versículo 9. Más vosotros, más vosotros. Aquí está el contraste. Aquellos que no creen tropiezan y roca que hace caer, caen, tropiezan en la palabra porque son desobedientes. Pero el contraste somos nosotros, son los destinatarios, más vosotros. Lo que Pedro va a transmitir en este pasaje trae mucho ánimo y mucha esperanza a los destinatarios y por extensión a nosotros. Es un mensaje para ellos y es un mensaje para ti y para mí. Fíjense en este detalle. ¿Cómo comienza el versículo 5? El versículo 5, Pedro va a decir, vosotros también. ¿Cómo comienza el versículo 7? Para vosotros. ¿Cómo comienza el versículo 9? Más vosotros sois. ¿Cómo comienza el versículo 10? Vosotros, que en otro tiempo. Este mensaje es para los destinatarios. Este mensaje es para llenar de esperanza a hermanos que están siendo afligidos. Este mensaje también es para ti y para mí en este día. Dios tiene un mensaje para nosotros. Es un mensaje que Él quiere transmitirnos a nosotros. ¿Y por qué es enfático Pedro al decir más vosotros? Él quiere dejar claro que la posición espiritual en la que se encuentra el cristiano, el creyente, que la condición en la que se encuentra el creyente es totalmente distinta a la posición o a la condición en la que se encuentran aquellos que tropiezan con la palabra. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de animar a los destinatarios a que puedan estar tranquilos, con gozo, por entender la posición espiritual privilegiada en la que se encuentran, aunque estén pasando por muchas tribulaciones, aunque estén siendo afligidos, aunque el mundo los haya desechado, aunque lo hayan perdido todo. La posición espiritual en la que nosotros nos encontramos, la condición en la que nosotros nos encontramos, es una posición privilegiada, es una condición que debe llenarnos de gozo. Pedro quiere que los destinatarios y por extensión nosotros entendamos perfectamente lo que somos, aunque en esta vida lo perdamos todo. En el contexto, los términos que Pedro va a usar aquí en el versículo 9 son muy importantes, tienen un significado muy valioso. Fíjense los 4 términos o las 4 cosas que Pedro va a mencionar en el versículo 9. Los hermanos a los que Pedro le escribe, aunque han sido expatriados, aunque el mundo los ha desechado, aunque lo han perdido todo, aunque están lejos y apartados de todo, miren lo que ellos son. Número 1, linaje escogido. Linaje escogido. Número 2, real sacerdocio. Número 3, nación santa. Número 4, pueblo adquirido por Dios. A pesar de los sufrimientos, a pesar de las adversidades, a pesar de las tristezas, a pesar del dolor, los hermanos a los que Pedro le escribe deben entender lo privilegiado que son al ser parte del linaje escogido, lo privilegiado que son al ser parte de ese real sacerdocio, al ser parte y formar parte de esta nación santa, al ser un pueblo que ha sido adquirido por Dios. Vamos a desarrollar una a una estas 4 cosas. Lo primero que Pedro va a mencionar, va a decirle a ellos que son un linaje escogido. La palabra linaje tiene que ver con familia, parentez, pueblo, nación.
Lo que Pedro le está diciendo a los hermanos a los que le escribe es que aunque el mundo los ha desechado, ellos forman parte de la familia de Dios. Ellos son parientes y son el pueblo, la nación que Dios ha escogido. Hermanito lindo, no sé cómo hayas llegado a esta clase. No sé cómo te encuentres hoy. No sé si estás pasando por tribulaciones, si hay tristeza en tu corazón, si estás pasando por distintas y diversas aflicciones. Pero si algo sé, estoy seguro y convencido porque la palabra nos lo dice, déjeme decirle en este día que usted, a pesar de todo el sufrimiento, es parte de la familia de Dios. Usted pertenece al pueblo, a la nación que Dios ha escogido. Usted como persona y nosotros como iglesia somos linaje escogido. Somos la familia de Dios. Somos el pueblo que Dios ha escogido. Somos parte de la nación preferida de Dios. Somos los consentidos de Dios. Recuerde que la palabra escogido que usa aquí Pedro en el versículo 9 es la misma palabra que nosotros encontramos en el capítulo 1, versículo 2, elegidos. La palabra escogido de los 9 es la misma del 1-2, elegidos. Y esa palabra no solamente denota una elección de parte de Dios por nosotros y por su pueblo, por la iglesia, sino que denota una preferencia. Lo que Pedro está diciéndole a los hermanos, lo que Pedro está diciéndonos a nosotros, o Dios nos está diciendo a nosotros en este día, es que nosotros somos parte de la familia de Él. Somos parte del pueblo escogido, somos parte de los consentidos. Hermanito lindo, a pesar del sufrimiento, a pesar de las aflicciones, no olvide que usted es un consentido de Dios. No olvide que Dios lo ha elegido y es un concepto que Pedro va a usar a lo largo de toda la carta. En el capítulo 1, versículo 2, como lo vimos hace un instante, elegidos. En el capítulo 2, en el versículo 4, va a usar el mismo término, refiriéndose a Jesús. ¿Cómo termina el versículo 4? Acerca de él, acercados a él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahí está el mismo concepto, la misma palabra. En el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa. Si hay algo que Dios quiere transmitirle a los hermanos que están sufriendo, al pueblo que está pasando por aflicciones, a un pueblo que probablemente lo ha perdido todo, a un pueblo que ha sido desechado por todos, le está diciendo Dios, tranquilos, ustedes son parte de mi especial tesoro. Ustedes son mis escogidos, mis elegidos, mis consentidos. Así que, hermanito lindo, que esto nos llene de fuerza y de esperanza en este día. Usted y yo somos parte de la familia de Dios. Usted y yo formamos parte de ese pueblo, de esa nación consentida y elegida por Él. El concepto de lo que nosotros vemos aquí en Pedro es un concepto similar, lo vimos cuando estudiamos el capítulo 1 en las salutaciones, a lo que encontramos en Éxodo capítulo 19. Vamos allá un momentito. Éxodo capítulo 19. En el versículo 5, cuando Dios hace el pacto con el pueblo de Israel después de haberlos sacado de la esclavitud, nosotros vemos en Éxodo capítulo 19, versículo 5, que dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este fue el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ahora nosotros formamos parte de este nuevo pueblo, de esta nueva nación, de este especial tesoro para él como lo es
la iglesia. Nosotros somos su especial tesoro. Nosotros somos lo más preciado para Él. Nosotros somos parte de su familia y de los consentidos de Dios. También es similar a lo que vemos en Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 20 y 21, dice la escritura: y las bestias del campo me bendecirán, al final del versículo 21, porque he puesto aguas y ríos en los desiertos para dar de beber a mi pueblo escogido, el pueblo que he tomado para mí. Esa es la expresión que Dios usa, un pueblo que Él ha tomado para sí. Yo no sé cómo se siente usted hoy, pero saber que somos parte del pueblo que Él ha tomado para sí debe llenarnos de fuerza, de esperanza, de ánimo, de aliento para seguir viviendo conforme a su voluntad. No importa lo que vivamos en esta vida, no importa las tribulaciones que tengamos que enfrentar, no importa si el mundo nos desecha, no importa si aquí lo perdemos todo, no importa si nos persiguen, no importa si sufrimos. Somos parte del pueblo que Él ha elegido para sí. Amén. La segunda cosa que Pedro va a desarrollar en el versículo 9, volvamos allá, capítulo 2, versículo 9 de Primera de Pedro. Pedro va a decirle a los hermanos que son real sacerdocio, real sacerdocio. Ese es el segundo término que Pedro va a usar aquí en el versículo 9. Y esto significa dos cosas. Una, que son sacerdocio, y dos, que le pertenecen al rey. Ellos son sacerdotes, pero no cualquier sacerdote, sino sacerdotes que le pertenecen al rey. Nosotros le pertenecemos a él. En el mundo antiguo era bastante común que el rey tuviera su propio equipo de sacerdotes. Aquel que ha creído que sirve en el reino de Dios no le sirve a cualquier rey terrenal, sino que le servimos y le pertenecemos a Cristo nuestro Rey. Somos sacerdotes que le pertenecemos a Él. Y nuestras tareas como sacerdote, Pedro ya las había mencionado en el versículo 5. Somos sacerdocio santo, unos sacerdotes que deben ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros, como real sacerdocio, debemos vivir cada día de nuestras vidas para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Le pertenecemos a Él, le servimos a Él, adoramos como sacerdotes a Él, no servimos a cualquier rey, no le pertenecemos a un rey terrenal, sino que le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, como sacerdocio santo, debemos cada día presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, delante de Él. Todo lo que hacemos en nuestra vida debe ser en función de Él. Todo lo que hacemos en nuestra vida debe ser por Él y para Él, viviendo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Es lindo poder decir que somos real sacerdocio y que le pertenecemos a Él. Pero también eso lleva consigo una responsabilidad. Tú y yo tenemos la responsabilidad de vivir cada día nuestras vidas por Él y para Él, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios. Tú y yo, como real sacerdocio, tenemos un gran privilegio, el privilegio de servir en la presencia de la deidad, acercarnos a donde más nadie podía hacerlo.
Nosotros podemos entrar en la presencia de Dios a cada instante. Nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Él a cada hora. Recuerde que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, solamente él podía entrar al lugar santísimo, solamente él tenía el privilegio de entrar en la presencia de Dios, pero no lo podía hacer cualquier día, solamente lo podía hacer una vez al año y con una vestimenta específica, con una preparación específica. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios a cada instante. Nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales a Él aceptables a cada hora. Tenemos un gran privilegio, hermanos. Le pertenecemos a Él. Somos parte de sus sacerdotes. Estamos puestos para ofrecerle a Él cada día nuestras vidas. Podemos entrar en la presencia de Dios a cada instante. Si unimos estas dos palabras que significan real sacerdocio, podemos decir que estas dos palabras indican una posición privilegiada que tenemos los cristianos de estar delante de la presencia de Dios. Podemos decir que le pertenecemos al Rey y que servimos a Él en su presencia. Hermano, usted le pertenece al Rey y tiene el privilegio de servirle a Él en su misma presencia. Entonces, somos parte de su pueblo escogido y somos sacerdotes que le pertenecemos a Él y que podemos y tenemos el privilegio de servirle en su presencia a cada instante. Amén. Tercera cosa que Pedro va a decirnos aquí en el versículo 9. Tercera característica. Bueno, antes de ver esta tercera característica, ¿qué se siente el saber que le pertenecemos a Él y que le servimos a Él cada día en su presencia? ¿Qué siente usted en su corazón al saber que Él lo ha elegido, que Él lo ha escogido y que somos parte de su especial tesoro? Nuestros corazones se llenan de gozo y de alegría de saber que Él nos ha elegido, que le pertenecemos a Él y que podemos servirle a cada instante en su presencia. Tercer punto del versículo 9. Nación santa, nación santa. Es interesante este término. Lo primero que quiero decir acerca de esto es que el autor no está hablando de una santidad moral. No está hablando de una santidad moral, aunque cabe aclarar que el cristiano debe vivir moralmente y en todo sentido de manera santa. Eso lo dice a lo largo de la carta. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 14, que los hermanos a los que Pedro le escribe han sido llamados para ser santos en toda vuestra manera de vivir. Hay un llamado a desarrollar una vida de santidad. Versículo 15, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, sed santos porque yo soy santo. En el capítulo 1, versículo 2, Él nos ha elegido según su previo conocimiento para el conocimiento de Dios el Padre en santificación del Espíritu. Él nos ha santificado. La responsabilidad nuestra es desarrollar una vida en santidad. Ahora, el término que usa Pedro en el capítulo 2, versículo 9, aunque es la misma palabra, el sentido es distinto. No está hablando de la santidad en la cual nosotros debemos desarrollar nuestra vida, sino lo que Pedro quiere transmitir aquí en el versículo 9 es que nosotros somos una nación que ha sido apartada para Dios. Dios ha apartado a los cristianos para que sean su pueblo. Exactamente lo mismo que hizo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. El sentido de lo que vemos aquí en el versículo 9 es que Dios te ha tomado a ti, me ha tomado a mí, para que seamos parte de su pueblo, de la iglesia, un pueblo que Él ha apartado para sí. Entonces, no solamente somos escogidos,
no solamente le pertenecemos a Él, sino que Él nos ha apartado. Somos un pueblo apartado. Somos un pueblo que Él ha separado, como lo hizo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Los destinatarios deben entender que son un pueblo que Dios ha escogido, que no solamente ha escogido, sino que ha apartado para Él. Un pueblo cuyas culpas han sido perdonadas. Un pueblo que según el capítulo 1, versículo 22, han sido purificados por la obediencia a la verdad. Hermanito, Dios te ha apartado. Dios nos ha apartado para que seamos de Él. Si ustedes ven, hasta aquí las tres cosas que hemos desarrollado tienen que ver con que somos de Él, le pertenecemos a Él, estamos con Él. Él vela por nosotros. Por eso, a pesar de que el pueblo está sufriendo, a pesar de que los hermanos están pasando por distintas y diversas aflicciones, no pueden olvidar que Dios les ha escogido, no pueden olvidar que pertenecen a Él y que continuamente sirven a Él en su presencia, y no pueden olvidar que Dios los ha apartado para hacer de Él, para sí. Janet, eres apartada por Dios para Él. Mi hermanita Nelly, Dios te ha apartado. Mari, mi hermanito Jorge, Dios nos ha apartado. Le pertenecemos a Él, somos de Él, dependemos de Él, estamos en las manos de Él. Por eso, pase lo que pase en esta vida, aún en tristezas, con tribulaciones o en aflicciones, no deje de servirle, no deje de ofrecerle sacrificios espirituales aceptables a Él, no deje de alabar, de bendecir, de honrar, de glorificar su nombre. Amén. Cuarta cosa. Vamos en la tercera, ahora vamos para la cuarta. Cuarta cosa que va a desarrollar Pedro en el versículo 9. Después de que dice que somos una nación santa, va a decir que somos un pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Qué interesante esto. La palabra adquirido denota algo que es de su propiedad, que Él tiene posesión, preservación. ¿Cuál es el sentido de lo que Pedro quiere decir aquí? Nosotros somos un pueblo que le pertenece a Él. Somos un pueblo del cual Él tiene posesión. Somos un pueblo que Él va a preservar. Usted y yo formamos parte del pueblo propio de Dios. Un pueblo del cual Él tiene posesión. Un pueblo que Él va a perseverar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que la persecución termine con la vida de ellos? No. Un pueblo que le pertenece a Él y que Él va a tener posesión y va a preservar hasta la eternidad. Nosotros le pertenecemos a Él y Él va a cuidar de su pueblo hasta la eternidad. Él va a tener posesión de nosotros hasta la eternidad. Amén. Ese es el sentido. Somos un pueblo que Él ha adquirido. Somos un pueblo que le pertenece. Un pueblo que Él ha adquirido, que está bajo la posesión de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Y cómo no decir que le pertenecemos a Él? Si fíjense lo que dice el capítulo 1, versículo 18. Aquí está el énfasis. Y con razón. ¿Por qué? Porque Él nos ha comprado. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 18? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Somos un pueblo que le pertenecemos. ¿Sabe por qué? Porque Él nos compró. Él pagó un precio por nosotros, un precio muy valioso, un precio con algo que tiene un valor incalculable, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero sin mancha. Usted le pertenece, yo le pertenezco, como pueblo le pertenecemos, porque Él nos ha comprado. La sangre de Cristo se ha derramado para pagar el precio por cada uno de nosotros. Somos de Él, hoy, mañana y eternamente. Somos de Él a cada instante, porque Él nos ha comprado. Mire lo que dice la Escritura en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos un momentito allá, Hechos capítulo 20. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, la cual Él ganó, la cual Él compró por medio de su propia sangre. Somos un pueblo adquirido por Él. Somos un pueblo que le pertenece a Él. Ahora bien, fíjense los términos que usa Pedro aquí en el versículo 9. Si puede, anótelos y recuérdelos, téngalos presentes en su mente. Piense en esto en este día. Somos escogidos, elegidos, según el principio del versículo 9. Le pertenecemos a Él, según lo que vimos en Real Sacerdocio. Entonces somos escogidos, elegidos, somos de su pertenencia. Somos apartados y somos adquiridos, escogidos, elegidos, apartados, adquiridos. ¿Tiene usted alguna duda de a quién le pertenece? Hermanito lindo, pase lo que pase en su vida, sea cual sea la circunstancia o la situación que usted esté viviendo o que le toque vivir, recuerde que usted ha sido escogido, elegido, que usted ha sido apartado y que usted le pertenece a Dios. Amén. En ningún momento usted va a estar solo. En ningún momento Dios lo va a abandonar. Si usted se mantiene fiel, porque Él lo ha comprado con la sangre de su Hijo, porque Él lo ha apartado para sí, porque usted forma parte del sacerdocio que puede entrar y servir en su propia presencia, y porque Él ha puesto sus ojos en ti en el momento que te ha elegido. Ahora bien, ¿cómo termina el versículo 9? Después de que nos dice que somos un pueblo adquirido por Dios, ¿qué palabra usa? Hay una palabra que es importante en la estructura de este verso. Va a decir para. Y el para indica el propósito por el cual Dios te ha escogido, el propósito por el cual Dios te ha apartado, el propósito por el cual Dios te ha adquirido. Él espera algo de ti y de mí en respuesta a su elección, en respuesta a la compra que Él hizo, en respuesta a que nosotros nos haya apartado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si algo Dios espera de ti,
Si algo Dios espera de mí, que como pueblo escogido, que como pueblo apartado, que como pueblo adquirido, no dejemos de proclamar, de anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Debemos vivir nuestras vidas cada instante, a cada hora, cada día, cada momento, para hablar, para proclamar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y que nos trasladó de una condición en la que nos encontrábamos en tinieblas, en oscuridad, perdidos, sin sentido, sin esperanza, sin rumbo, a vivir en su luz admirable, en su luz indescriptible. El cristiano debe vivir para anunciarle. El cristiano debe vivir para proclamar la grandeza de aquel que nos trasladó. El cristiano debe vivir para anunciar tantas y maravillosas virtudes de nuestro Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Ese debe ser el enfoque de nuestra vida. Ese debe ser por lo que nosotros debemos vivir. Si hay algo en lo que nosotros debemos preocuparnos, si hay algo en lo que nosotros debemos concentrarnos, si hay algo en lo que nosotros debemos poner nuestra atención, nuestro enfoque y nuestra mirada, no es en las tribulaciones, no es en el contexto, en las circunstancias que estemos viviendo, por más difícil que sea. Si hay algo en el que el cristiano debe enfocarse, es en anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las aflicciones, aún en medio de las tribulaciones, aún con gozo, con tristeza, anunciamos y proclamamos que Cristo nos ha redimido, que Cristo nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. La palabra anunciar tiene que ver con proclamar, con publicar, con celebrar, que Él nos ha trasladado. Y es interesante porque en este contexto, nunca olvide el contexto, cuando nosotros estudiamos la Escritura, para tener un entendimiento más claro, una mejor comprensión, no se olvide que en el contexto los hermanos a los que Pedro le escribe están sufriendo muchísimo. Más de 18 veces Pedro va a utilizar la palabra padecimientos, tribulaciones, pruebas, aflicciones. Pero aún en medio de las aflicciones, aún en medio de las pruebas, aún en medio de los padecimientos, el cristiano vive para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A veces nos enfocamos en cosas tan pequeñas. Nos concentramos en cosas irrelevantes. Y no nos damos cuenta que si vivimos, debemos vivir para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que si Dios te tiene ahí, hermano Jorge, te tiene ahí para que le proclames, para que publiques lo que Él es y lo que Él ha hecho en tu vida. Como iglesia del Señor, ese debe ser nuestra prioridad. Ese debe ser nuestro objetivo. En eso debemos enfocarnos. A veces discutimos en cosas sin sentido, cuando realmente debemos estar viviendo enfocados en que el que está allá afuera, el que aún está perdido, el que no tiene esperanza, el que no tiene parte en la herencia incorruptible, pueda conocer las virtudes de aquel que nos llamó, pueda ser alcanzado por su gracia y pueda ser transformado, al igual que Dios lo hizo con nosotros. Hermanita Nelly, publique lo bueno que es el Señor. Hermanita Ana, no deje de proclamar, de anunciar, de hablar las virtudes de nuestro Dios. Nuestra vida ya no nos pertenece. Muchas veces hablamos más de nosotros que de Él. Y en realidad le pertenecemos a Él. Si de alguien tenemos que hablar, tiene que ser de Él. Si alguien tenemos que anunciar, anúncielo a Él. Si algo tenemos que publicar, publique acerca de Él y de lo que Él ha hecho en su vida. Para eso te eligió. Para eso te apartó. Para eso te escogió. Para eso te compró. Amén. Es interesante lo que Pedro nos muestra de la condición en la que estábamos y la condición en la que ahora vivimos. Estábamos o vivíamos en tinieblas. Según lo que leímos hace un momento en el capítulo 1, versículo 18,
Teníamos una manera de vivir vana, inútil, sin sentido, vacía. Según lo que nosotros vemos en el capítulo 4, versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Así andábamos en lascivia, concupiscencias, embragueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Así vivíamos, estábamos en tinieblas. Según el capítulo 1, lo contrario a lo que nosotros vemos en el versículo 3, como no habíamos renacido, no teníamos esperanza. Estábamos perdidos, vivíamos sin rumbo, pero Él nos trasladó de las tinieblas a su luz. Ahora están en la luz. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. En el libro de Hechos, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, cuando intentan detener la predicación del evangelio, amenazando a Pedro y a Juan, intimándolos otra vez, echándolos en la cárcel después de haberles azotado mucho. Lo único que Pedro y Juan dicen es, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nosotros, hermanitos lindos, no podemos dejar de anunciar lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. Después de que Pedro y Juan fueron azotados y los dejaron en libertad, ¿sabe cuál era la oración de Pedro y de Juan? ¿Sabe cuál era la petición de Pedro y de Juan allá en el libro de Hechos? Vamos un momentito allá. Hechos capítulo 4 y capítulo 5. Después de haberlos azotado, después de haberlos echado en la cárcel, en el capítulo 4, versículo 29. Y ahora, Señor, esta es la petición de ellos. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y esto me eriza la piel, ¿sabe por qué? Porque Pedro y Juan no van a pedir, Señor, cuídanos, Señor, protégenos, Señor, líbranos para que no nos hagan daño, Señor, ayúdanos a no sufrir. La única petición que tienen ellos es, danos valentía, danos denuedo para seguir hablando tu palabra a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, que no nos callemos. Es tanto el fervor, es tanta la pasión, es tanto lo que ellos comprenden que no se pueden callar, que en el capítulo 5, después de que les intimaron, después de que los azotaron, dice el versículo 40, y convinieron con ellos, capítulo 5 de Hechos, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Cómo salieron ellos según el versículo 41? Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Acaban de ser azotados, acaban de ser intimados, acaban de ser amenazados y ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer por causa del nombre de Cristo. Anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz debe llenar nuestras vidas de gozo. Vivir para publicar, para proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo debe traer gozo en nuestros corazones aunque suframos. ¿Qué salieron a hacer? Versículo 42. Después de que los azotaron y los intimaron, versículo 40 y 41. Versículo 42. Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Te eligió, te escogió, te apartó, le perteneces a Él, te compró. No dejes, no ceses de enseñar y de predicar a Jesucristo todos los días en el templo, en las casas, donde quiera que vayas. Amén. Ahora, volvamos a Primera de Pedro.
capítulo 2. Veamos en el pasaje, por lo menos, algunas razones por las cuales no podemos dejar de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Quién me dice por lo menos una de las razones por las cuales no podemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz? Si pueden escribirlo ahí en el chat. Estamos en el capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Por lo menos vemos 3 razones. Una de ellas, miren el versículo 10. ¿Cómo no anunciarlo? Si nosotros en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblos. ¿Cómo no anunciarle? Si antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Hermanito lindo, ¿la misericordia de Dios te ha alcanzado? ¿Dios ha sido misericordioso contigo? Si la respuesta es que sí, entonces deja que la misericordia de Dios transforme tu vida y no dejes de anunciarle. Antes no éramos pueblo, ahora no solamente somos pueblo, sino somos el especial tesoro. Antes no habíamos alcanzado misericordia. Ahora, por la misericordia de Dios, según el capítulo 1, versículo 3, tenemos una esperanza viva. Ahora, por la misericordia de Dios, podemos formar parte y disfrutar de una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que está reservada en los cielos para nosotros, según el capítulo 1, versículo 4. Ahora, por la misericordia de Dios, capítulo 1, versículo 5, hay una salvación preciosa que está reservada para ser manifestada en el tiempo postero para ti y para mí. ¿Cómo no anunciarle si Dios ha sido misericordioso con nosotros? ¿Cómo no anunciarle si por su misericordia no hemos sido consumidos? ¿Cómo no anunciarle si sus misericordias son nuevas cada día? ¿Cómo no anunciarle según el Salmo 136 si grande es su misericordia? A veces, hermanitos lindos, creemos que la salvación, que la esperanza y la herencia la merecemos. Y nos olvidamos que si tenemos esperanza viva, si podemos alcanzar la herencia y si llegamos a disfrutar de la salvación, es únicamente por su misericordia. Usted y yo hoy somos parte de su pueblo, de su especial tesoro, por su misericordia. Una persona que ha sido tocada por la misericordia de Dios no va a dejar de publicar, de anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Entonces vivimos para proclamarle, porque Él ha sido misericordioso con nosotros. Anunciamos sus virtudes, anunciamos sus misericordias, porque Él ha sido bueno con nosotros. Porque antes no éramos pueblo y ahora somos parte de su especial tesoro. Segunda razón por la que vivimos para anunciarle, para ir terminando. Por la posición espiritual en la que nos encontramos. Antes estábamos en tinieblas, ahora estamos en la luz. Viviendo en la luz, no podemos callar las maravillas que vemos estando con Él. Las misericordias de Dios, las maravillas de Dios. Termina el versículo 9 diciendo que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra admirable ahí tiene que ver con algo majestuoso, maravilloso. Vivimos en la luz, vemos las maravillas de Dios, no podemos callarnos. La posición espiritual en la que nosotros nos encontramos hoy, vivimos en la luz, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, por eso no podemos callarnos.
Por eso no debemos o no podemos dejar de publicar y de anunciar. Y la tercera cosa, la tercera razón por la que no podemos dejar de publicar, de anunciar, es por lo que somos y a quién le pertenecemos. Somos su pueblo, somos su familia, hemos sido apartados, hemos sido adquiridos, somos real sacerdocio, le pertenecemos a Él. No podemos dejar de anunciarlo por lo que somos y por a quién le pertenecemos. Tu vida ya no depende de ti, tu vida ya no te pertenece, nuestra vida le pertenece a Él. Por eso le anunciamos cada día, cada instante, a cada hora, porque somos de Él, vivimos por Él y para Él. Por eso el cristiano, aquel que ha creído en esa piedra principal del ángulo, aquel que ha creído en la palabra, aquel que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz, aquel que tiene una esperanza viva, aquel que forma parte de una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, aquel para el que está preparada una salvación majestuosa, no se calla, no deja de hablarle, no deja de anunciar las virtudes del que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Hermanito, cierro con esto. En medio de aflicciones, en medio de sufrimientos, a toda hora, en todo tiempo, proclame, anuncie a Jesús. Y nunca olvide que aunque en esta vida lo perdamos todo, que aunque el mundo nos desprecie, nos deseche, aunque el mundo nos persiga, aunque en este mundo suframos, usted es parte de sus elegidos escogidos, de sus consentidos. Usted le pertenece a Él, forma parte de su real sacerdocio. Usted ha sido apartado para ser parte de su nación santa y usted ha sido comprado con un precio que tiene un valor incalculable, la sangre preciosa de su Hijo. En medio del sufrimiento, en medio de las aflicciones, usted no está solo, usted está con Él. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, juntos como iglesia, le pertenecemos a Él. Y Él va a apartar a su pueblo. Él va a cuidar de nosotros. Él nos ha adquirido para que vivamos con Él eternamente. Por eso, sígale siendo fiel al Señor, aun en medio de las aflicciones. Anúnciele y nunca, pero nunca permita que su fe mengue, que su fe decaiga por las circunstancias que en esta vida pueda atravesar, por más difícil que sea. Le pertenecemos a Él, vivimos por Él y para Él. Anúnciele, salga de aquí a anunciar, a publicar a cualquier persona que se le cruce en el camino las virtudes de aquel que le trasladó de las tinieblas a la luz. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Que Dios les bendiga. Gracias por el tiempo, por la paciencia. Gracias a Dios que podemos retomar nuestras clases. Continuaremos el próximo martes para seguir siendo edificados por su palabra, siendo fortalecidos por su mensaje y siendo edificados unos a otros por medio de la Escritura. Gracias a todos. Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude y nos dé de nuevo la fuerza para poner por obra lo que hoy hemos aprendido de parte de Dios.